En esta ocasión les voy a explicar de una manera clara y sencilla cómo era que se robaban el dinero en la Operación Calamar según el Ministerio Público. Los encartados en la Operación Calamar utilizaban lo que era el término expropiación, esa figura jurídica, como una metodología para sacar dinero del erario público. ¿Y cómo lo hacían? Cuando el Estado Dominicano va a hacer una obra, dígase una presa, una carretera, un acueducto, lo que sea, y necesita terrenos que están en manos de personas del sector privado, el Estado lo que hace es que expropia esos terrenos, o sea, se apodera de esos terrenos y le paga a los dueños una suma que se considera razonable según el valor de esos terrenos en el mercado. Bueno, pues esto era lo que hacía el Estado Dominicano, le pagaba a las personas y eso se cerraba ahí. Hasta ese punto era legal. Pero ¿qué pasa? Los encartados en la Operación Calamar, luego de hacerse este pago, entonces registraban que ese pago se había hecho de una manera injusta y que ese monto no era el que le correspondía a esa persona por esos terrenos. Hacían como una especie de reclamación para que se reconsiderara y se le pagara de nuevo. Y entonces lograban que el Estado, por ejemplo, si pagó 1 millón de pesos a la persona, al dueño del terreno, que en una segunda ocasión, luego de la reconsideración, pagara, por ejemplo, 5 millones de pesos. Pero, ¿qué sucede? Que el dueño de los terrenos no se enteraba de este segundo pago. Este segundo pago lo hacía la red de la Operación Calamar y se repartían ese dinero entre ellos. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de terrenos y de propiedades que reevaluaron y realizaron pagos que los dueños no recibieron, sino que ellos creaban las condiciones de manera ficticia para recibir el pago. La otra forma en la que operaban es la siguiente. Cuando una compañía o un ingeniero realiza una obra para el Estado, en el trayecto de realización de la obra surgen situaciones. Por ejemplo, las comunidades, cuando se está haciendo una carretera, piden que sea extendida, por ejemplo, 5 o 10 kilómetros más para cubrir una etapa que no fue presupuestada. Y entonces lo que hace el Estado Dominicano es que reajusta ese presupuesto para que el ingeniero pueda continuar esa obra más allá de lo estipulado. Entonces lo que hacían era que aquellas obras que ya se habían terminado, entonces las registraban como que se necesitaba hacerle trabajos adicionales para poder hacer un pago adicional. Esto, claro, con la anuencia del ingeniero. Entonces se hacía el proceso, la solicitud, se reportaba que se hizo un trabajo adicional, se pagaban unos millones por ese trabajo adicional que nunca se hizo. Entonces esos millones se los repartían entre los encartados en la Operación Calamar.